Cuando comencé a servir al Señor, mi vida fue confrontada por una ilustración, una historia. Estaba yo leyendo ahí en ese momento en la cárcel y me encontraba con un Nuevo Testamento. No era de estudio, pero sí tenía una ilustración al inicio de cada carta o libro. Y me impactó esta historia. Es acerca de un escalador. Habla acerca de un escalador que se encuentra obviamente ascendiendo o subiendo una montaña. Y a lo mejor ustedes pueden notar ahí, todo escalador en algún momento en su vida del escalador va a tener que enfrentarse con lo que es esta saliente, este pendiente. Es decir, llega un momento en el que el escalador ya no tiene una pared recta, sino que en algún momento puede ser así, o de hecho más como un techo. La historia decía que cuando llega a ese punto el escalador tiene tres opciones. Una, decide avanzar, y ahí utilizan lo que se conoce como un péndulo. El péndulo son algunos arneses que les ayudan a balancearse. Algunos que no llevan cuerda, pues tienen que decidir encontrar un nuevo equilibrio en su cuerpo y para buscarlo de otra forma y lograr avanzar. Así que es una decisión difícil porque si no traes cuerda, pues decides avanzar, y si no te afianzas bien, caes al vacío. La otra es que muchos escaladores llegan a ese punto y hasta ahí llegan siempre, cuando se encuentran con una saliente como esta, con una pendiente como esta. La tercera opción que narraba esta historia y que a mí me impactó también es porque llegan a este punto y siempre regresan. Así que tenemos tres escaladores quienes llegan a este punto, deciden avanzar, tomar el riesgo y confiar en el camino. Hay quienes se quedan en donde se encuentran ahí hasta este punto, y hay quienes regresan. Esta historia a mí me impactó en ese momento, en mis primeros meses en mi fe cristiana, porque me confrontó en donde me encontraba en mi vida espiritual. Apenas yo estaba iniciando, pero ya era yo confrontado. Yo ya había me había comprometido con Dios para servirle ahí en ese lugar, pero necesitaba aprender, a través de esta ilustración, de esta historia, si debía continuar al encontrarme en esta pendiente y confiar en Dios, si iba a decidir quedarme donde me encontraba, o como muchos hacemos en nuestra fe cristiana, dar un paso hacia atrás, regresar. La historia de hoy en Deuteronomio 2 nos adentrará en este segundo capítulo a aprender a buscar a Dios, a aprender cómo Dios dirige los pasos de su pueblo, enseñándoles obediencia, dependencia y confianza en medio del camino. Que de la misma manera como lo hizo con el pueblo de Israel en esta historia, lo hará con su iglesia Sendero de Vida de Las Palmas. Así que vamos a leer Deuteronomio 2, del versículo 1 al 12, por este momento, y después continuaremos con la historia. Enseguida nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo, como el Señor me lo había ordenado. Nos llevó mucho tiempo rodear la región montañosa de Seir. Entonces el Señor me dijo: dejen ya de andar rondando por estas montañas y diríjanse al norte. Dale estas órdenes al pueblo: pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado.
no peleen con ellos, porque no daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el espacio que alcanzan a cubrir con un pie. A Esaú he dado por herencia la región montañosa de Seir. Páguenles todo el alimento y el agua que ustedes consuman. Bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Así que bordeamos el territorio de nuestros hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Seguimos la ruta del Arabá, que viene desde Elad y Ezión-Geber. Luego dimos vuelta y viajamos por la ruta del desierto de Moab. El Señor también me dijo: no ataquen a los moabitas, ni los provoquen a la guerra, porque no daré a ustedes ninguna porción de su territorio. A los descendientes de Lot les he dado por herencia la región de Ar. Tiempo atrás vivió allí un pueblo fuerte y numeroso, el de los semitas, que eran tan altos como los anaquitas. Tanto a ellos como a las anaquitas se les consideraba refaitas, pero los moabitas los llamaban emitas. Antiguamente los horeos vivieron en Seir, pero los descendientes de Esaú los desalojaron, los exterminaron y se establecieron en su lugar, tal como lo hizo Israel en la tierra que el Señor les dio en posesión. La traducción viviente. Esto me suena como un viaje en carretera, en donde tienes tu GPS. Ya muchos que ustedes tienen auto ya están acostumbrados, ¿no? Se suben a su auto y lo primero que prenden es su GPS. Ahora, pero me suena a un viaje en carretera, porque cada vez que pareciera que vas a llegar a tu destino, la voz del GPS dice: recalculando, leyendo de nuevo el mapa, da la vuelta, rodea esta ciudad, no entres aún. Y tú, obviamente, si fuera esta la situación, te desesperarías, porque parece que estás dando vueltas sin sentido. Pero luego descubres que había un accidente en la vía o un peligro en el camino, y el GPS te estaba redirigiendo por eso y salvándote de algo que no podías ver. Por eso es que me recuerda esta historia a este camino en el GPS. Pero cuando estábamos leyendo estos versículos, nos pareciera ser que es muy poquito engorroso y confundido por los nombres a los que se dice moabitas, aseritas, etcétera, y por los nombres. Así que en esta ocasión sí me dispuse a poner un mapa para que les ayudara a ustedes a ver más o menos dónde era la cosa. ¿Se alcanza a ver ahí Seir abajo? ¿Sí? ¿El mapa muestra o no? Creo que quedaba más abajo en el mapa, ¿no? Ahí se ve, yo no alcanzo a ver aquí de lado. Así que, así mismo como en este GPS, Israel caminó por el desierto, rodeó montes, pasó por territorios donde no debía pelear y aprendió que el verdadero GPS de la vida, ¿quién es? Por supuesto que es Dios. Dios guía nuestros pasos con propósito, aunque nos desesperemos y aunque a veces no entendamos por qué está recalculando la dirección o redirigiéndonos el camino. Aún así, Él sigue siendo nuestro GPS, y aunque a veces no lo entendamos. Así que lo que nos quieren decir estos versículos del 1 al 12 es que primero debemos aprender a obedecer la guía de Dios, aunque
no entendamos el camino. ¿Me explico? Lo primero que tienes que aprender es a confiar en Dios, que te va a dirigir o redirigir correctamente, aunque te desesperes, aunque no lo entiendas, aunque te dirija por otro camino. Eso es lo primero que tenía que aprender el pueblo de Israel, a confiar en Él. Antes de batallas, antes de guerras, primero entiende que yo soy tu GPS. Veamos esta primera observación. Antes de que les hable de conquistas, Israel tuvo que aprender a caminar bajo la dirección de Dios. El pasaje nos muestra primero que no todos los terrenos son para pelear. Hace 2 semanas atrás, antes de que me adentrara yo en estudiar este pasaje, estaba aconsejando a una familia, no de esta iglesia, de otra iglesia, que me llamó, y le estaba diciendo precisamente esto. Tienen ustedes que aprender a escoger sus batallas, y que no todos los territorios son una batalla. Déjalo, les estaba diciendo yo en ese momento. Olvídalo. No vale la pena esto luchar por nada. No tiene sentido, no le des el valor. Así que esto me recuerda ahora lo mismo. El pasaje nos está diciendo que no todos los terrenos son para pelear. Algunos son para que obedezcas y pases. Y obedecer es que estás siguiendo la guía de tu Dios, de tu GPS, y pasar. Aunque no lo entiendas, no tienes que tomar lugar de esto, aunque no sepas por qué, pero vas a pasar y sigues el camino. Hay territorios, nos está diciendo el pasaje, que no debía tocar Israel, porque ellos tienen que respetar primero, es decir, tienen que aprender primero a respetar lo que Dios ha establecido. Y miren, esto es para ti y para mí. La obediencia a esos límites que nos pone Dios solo va a mostrar nuestra confianza en su plan. ¿Me explico? Cuando tus padres te ponen límites, cuando tu esposa, tu esposo se ponen límites, cuando el hijo acepta estos límites de un profesor, de un maestro, de su padre, cuando nosotros aprendemos a respetar esos límites de Dios, lo que estamos mostrando es que hemos aprendido a confiar en el plan. Aunque no estés de acuerdo, aunque no lo entiendas, aunque a veces te desespere. Eso es donde está experimentando en este momento Israel. Israel rodea a Seir. ¿Ya lo vieron ahí? Yo no alcanzo a ver. Pasa cerca de Edom. Edom es donde se encuentran los descendientes de Esaú. Ayer enseñé acerca de esto a los jóvenes, Esaú y Jacob. La historia fascinante, tienen que leerla. Es toda una serie fantástica que tienes que leerlo desde el capítulo 22 en adelante. Les va a fascinar la historia. Así que Esaú, ahí se encuentran sus descendientes, cerca de Edom. Después tiene que pasar por Moab. En Moab, si ustedes ven ahí, se encuentran los descendientes de Lot. Ya nos hablaron sobre los descendientes de Lot, ¿verdad? Estos domingos pasados. Si no, se lo perdieron. Dios dice claramente, versículos 5 y 9: no los molestéis, ni contendáis con ellos, porque no todas las batallas son nuestras batallas. Dios protege aún la herencia de otros pueblos. Mira, esto es bien común entre el cristiano. Nos creemos dueños de cosas, de atributos y cualidades de Dios, como si nosotros los administráramos. La gracia, pensamos que nosotros la damos, algunos y otros no. Cuando la gracia de Dios
cuando recibes la gracia de Dios, aún alcanza a los que tienes alrededor y tú no la impartes. Así a veces nos sentimos dueños del perdón. Cuando nosotros pensamos que lo damos, pero el perdón, Dios lo reparte como es su voluntad. Así puedo poner muchos ejemplos, pero en este punto, así, Dios quiere mostrarles que aún Dios protege la herencia de otros pueblos y te importe o no, esa es la voluntad de Él. Anden conforme a los planes de Dios o no, esa es la voluntad de Él. Los veas con mal testimonio a otros, esa es la voluntad de Él, respétalos. ¿Y por qué también había que respetarlos? En este caso, Edom, Moab y Amón, ¿no? Nos dicen ahí respetar a estos territorios. Cada pueblo tenía su herencia dada por Dios. Versículos 5, 9 y 19. Israel debía respetar esos límites porque Dios ya había dado a cada pueblo su territorio de antemano. Por eso ustedes no se me metan, les está diciendo. Ustedes tranquilos porque miren, de hecho ya les tienen miedo a ustedes. Nos está advirtiendo. Ahora, lo que me llamó a mí la atención cuando estaba yo en este pasaje es ¿por qué les pide comprarles alimento y agua en el versículo 6? Mi respuesta primero es para enseñar respeto y no abuso. ¿Sí? Que les están mostrando respeto y ellos podrían llegar y vamos a tomar la tierra porque somos unos cristianos de estos que entramos y tomamos territorio en el nombre del Señor, ¿verdad? No. Dice, ustedes van a enseñar primero respeto y no abuso. Edom era hermano de Israel, descendiente de Saúl, así que quieran o no, son hermanos. Dios había dado esa tierra a Edom en el versículo 5 nos dice. Y al pedir comprar y no tomar, Israel tenía que aprender a respetar la herencia ajena. Segundo, o más bien aquí que déjeme aclarar, es como si Dios te dijera, no todo lo que puedes alcanzar te pertenece. Sé justo en tu trato con otros. ¿Sí? Segundo, por lo que pienso yo, es para formar un testimonio delante de otros pueblos. ¿Es importante el testimonio hasta el día de hoy? Que no llegas y arrebatas porque dices que traes la cobertura y el apoyo de Dios en tu vida. Es para formar un testimonio delante de otros pueblos. Si Israel hubiera robado, tomado por su propia voluntad alimento o agua, los pueblos vecinos los habrían visto como saqueadores. Nos dice ahí el pasaje que ya les temían, ¿no? Ahora imagínate que llegaran y tomaran las cosas porque sí. Y esto no hubiera mostrado que estos israelitas confiaban en Dios. Esto hubiera demostrado a los demás pueblos que ellos no necesitaban de Dios. Y por eso estaban despojando a otros, ¿verdad? Por eso era importante que compraran el alimento para un buen testimonio. Mateo 5:16 me recuerda esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es decir, que siempre seas de buen testimonio para con los demás. Tercero, que pienso yo por qué esta pregunta o este mandato, es para ejercitar la confianza en la provisión de Dios. Déjenme decirles que he vivido por fe durante estos 30 años y sé que Dios paga bien, y sé que Dios va a proveer, y sé que Dios va a suplir tus necesidades. Ellos, Israel, tenía que aprender a confiar en la provisión de Dios. Durante 40 años, Dios los sustentó con maná y agua milagrosa. Ya vieron la historia. Pero aquí
Dios permite que el pueblo use medios comunes, como es el comprar. Esto es una lección. Dios provee a veces con lo milagroso y otras veces provee con lo ordinario, ¿sí? Como lo que es comprar. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Ahora, con este punto te voy a dejar esta pregunta de repaso. No vamos a tener respuesta, tú me la darás después, ¿sí? Si quieres apuntarla, si no, está bien, no me hagas caso, está bien. Si Israel tenía maná y agua que Dios les proveyó durante 40 años, ¿qué crees que estaba enseñándoles al pedirles que ahora pagaran por comida y bebida? Ya me contarán sus respuestas después, ¿sí? Y último, cuarto, ¿por qué creo que era para enseñarles gratitud y humildad? El pueblo tenía tesoros y de hecho tenía recursos que obtuvieron en Egipto, ¿no? Nos lo recuerda Éxodo 12. Comprar comida y agua les recordaba que lo que tenían debía usarse sabiamente y con gratitud. Nos lo sigue recordando Dios hasta el día de hoy. Los recursos, las cosas materiales que tienen, vienen de mí, son para tu bendición, para tu vida, para buen uso. Administralas sabiamente y sé agradecido. Nos dice así, ¿no? El Nuevo Testamento, muchos pasajes. Esto me enseña por eso que Dios es soberano sobre las naciones. Y me recuerda la cita de Hechos 17:26. Hechos 17:26, Dios nos dice, ha determinado los límites de su habitación. Él ha marcado los límites conforme a su voluntad. No tú, no yo. Así que esto me hace saber que Él sigue siendo soberano sobre las naciones. Y nosotros muchas veces queremos forzar puertas. Lo escuchamos entre ese ámbito cristiano, ¿no? Que Dios nos abre puertas. Pero a veces también nosotros queremos forzar puertas que Dios no nos ha abierto. Y ahí estamos intentando abrirlas, ¿no? El pasaje a mí me está enseñando que obedecer implica saber pasar de largo muchas veces. ¿Sí? No es quedarse donde estás, no es tomar lo que puedes tomar, es seguir avanzando hacia adelante. Confiar que Dios sabe por qué no permite ciertas conquistas todavía en nuestras vidas. Oye, eso tú lo puedes aplicar en tu trabajo, eso lo puedes aplicar en tus relaciones, en tus proyectos con la familia, que a veces tenemos que pasar por alto y hay conquistas que no son nuestras. Así que obedecer a Dios significa confiar en que Él sabe qué batallas nos corresponden y cuáles debemos dejar en sus manos. ¿Cómo lo sabremos? La obediencia no es el final en esta historia. Después de aprender Israel respeto y obediencia, llega el momento de confiar en la provisión y en la dirección de Dios. Ya que si iban a conquistar, tenían que aprender que Él proveería, que Él sería el que está en control, que Él dirigiría. Debían confiar en la provisión de Dios, pero en el momento correcto. Leamos versículos 13 al 23. El Señor ordenó: levántense y crucen el arroyo Sered. Y así lo hicimos.
Habían pasado 38 años desde que salimos de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo Sered. Para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros, tal como el Señor lo había jurado. La mano del Señor estuvo sobre ellos hasta que los eliminó por completo del campamento. Cuando ya no quedaba entre el pueblo ninguno de aquellos guerreros, el Señor me dijo: hoy van a cruzar la frontera de Moab por la ciudad de Ar. Cuando lleguen a la frontera de los amonitas, no los ataquen ni los provoquen a la guerra, porque no daré a ustedes ninguna porción de su territorio. Esa tierra se la he dado por herencia a los descendientes de Lot. Hace mucho tiempo esta región se consideró tierra de refaítas, porque antiguamente ellos vivían allí. Los amonitas los llamaban samsumitas. Eran fuertes, numerosos y tan altos como los anaquitas. Pero el Señor los destruyó por medio de los amonitas, quienes luego de desalojarlos se establecieron en su lugar. Lo mismo hizo el Señor en favor de los descendientes de Saúl, que vivían en Seir, cuando por medio de ellos destruyó a los horeos. A estos los desalojó para que los descendientes de Saúl se establecieran en su lugar. Hasta el día de hoy residen allí. Y en cuanto a los abeos que vivían en las aldeas cercanas a Gaza, los caftoritas procedentes de Creta los destruyeron y se establecieron en su lugar. Así que, tras años de rodear, ustedes ya vieron ahí la parte de abajo, Israel recibe la orden de cruzar el arroyo. Dice: ya han deambulado mucho. Y eso sucede cuando, de nuevo, no has aprendido a confiar en la dirección de Dios. Entonces deambulamos. Y deambulamos, y deambulamos, hasta que el Señor nos dice: ya basta. Tras años de rodear, Israel recibe la orden, ya dice: ya, creo que ya están dando muchas vueltas, ¿no? Ya crucen el arroyo Sered, versículo 13, y luego avancen hacia Seón, que es el rey de Hesbón. Aquí ya no se trataba de rodear ni de evitar. Ahora sí es el tiempo de conquistar. ¿Sí? Dios en su divina sabiduría nos permite de nuevo pasar algunas situaciones, tomarnos algunos tiempos hasta que aprendamos ciertas cosas, como lo que ellos tuvieron que aprender antes. Así que ahora que han aprendido esto, es el tiempo de conquistar. Dios ya cambia la instrucción. Primero, no pelees. Luego, levantaos y pasad. Versículo 24. Dios les recuerda la historia, aún en esta historia, les recuerda que había esa historia de gigantes derrotados en el pasado. Y nos dice algunos lugares, ¿no? Donde estuvo Emín, Refaíta, Sabín. Ahí versículos 10 al 23 están. ¿Y por qué les recuerda esta historia? Para fortalecer la fe del pueblo. ¿Cómo fortaleces tu fe? ¿Recuerdas lo que Dios ha hecho? ¿Recuerdas lo que Dios no solo ha hecho en tu vida, sino en las vidas de otros? ¿Recuerdas los sucesos que han ocurrido en el territorio? ¿Cómo Dios los ha sacado, provisto, cuidado, luchado? Y dices: sí, esto me confirma. Yo sé que Dios viene a mi lado. Entonces el mensaje es así: así como yo vencí antes, también te dará esta victoria ahora. Ya crucé.
Vamos, es el tiempo. Vamos a conquistar. A lo que a mí me recuerda algunos versículos que son siempre de ánimo, ¿no? Nosotros tenemos nuestros versículos ahora en el Nuevo Testamento que ya nos dice: mira, has llegado a una posición donde o avanzas, te quedas en tu fe donde estás, o muchos de ustedes van a dar la espalda y la vuelta a Dios. Y nos da por eso estos versículos. Romanos 3, son bien conocidos. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Filipenses 1:6, también muy conocido. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que lo venga. Josué 1:9. Esfuérzate, sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y tenemos versículos que nos dan la fe, la confianza, que sigamos recordando que Dios sigue a nuestro lado y batallando por nosotros. Así que, pero tenemos que recordar que Dios no nos llama siempre a evitar batallas. A veces nos dice: ahora es el tiempo, ahora es el tiempo de actuar, ahora es el tiempo de avanzar, ahora es el tiempo de conquistar. Cada paso previo de obediencia en tu vida prepara tu fe para los momentos decisivos. Recuerden que estamos en una batalla y a veces nos los tenemos que estar recordando. Vivimos una vida muy bendecida, muchos de nosotros. Vivimos en paz, no nos falta un bocado que llevarnos a la boca. Tenemos estabilidad en el trabajo. Como hijos, ustedes no se preocupan, van a la escuela, estudian, tienen comida y ropa y solo piden al papá o a la mamá y piden. Pero vivimos muy bendecidos. Pero se nos olvida que la batalla aún continúa. Por eso nos dice: si hay una batalla, no salgas desnudo. Ponte la coraza, ponte el casco, ponte el yelmo, vístete. Y no solo te dice vístete, sino vístete de estas cosas porque estás en una batalla todavía. No has llegado a la meta. Así que cada paso previo de obediencia que des en tu vida, eso solo va a estar preparando tu fe para los momentos decisivos, cuando viene el conflicto, cuando ya estás adentrado en la batalla, cuando hay problemas, cuando surgen las necesidades. Ahora, la victoria llega por eso siempre en el tiempo de Dios. Y cuando nos mande avanzar, también nos está asegurando su provisión y su presencia. ¿Creen ustedes que Dios no les diría: ya estuvo suave, ya han rodeado mucho, ya están tomando mucho tiempecito, ya avancen, crucen el río Cer? No los mandaría si no ya había previsto provisión y su presencia y su cuidado. Es algo que tienes que aprender muy claro en tu vida. Cuando Dios te mande a dar pasos de fe, cuando Dios te mande a avanzar, cuando Dios te mande a redirigirte, confía que Dios ya de antemano tiene provisión y va a su presencia contigo. Así que a mí Deuteronomio 2, de capítulo 2, del 1 al 23, me enseña que obedecer a Dios es confiar en sus límites y también confiar en sus direcciones, aunque no siempre lo entiendo. Deuteronomio 2 a mí me enseña que confiar en Dios es avanzar siempre hacia adelante en fe, cuando Él abre la puerta y cuando Él a veces cierra la puerta. Aún así, siempre nos va a estar llamando a conquistar. En el área que tú pienses ahorita, en tu corazón, en tu mente, siempre nos está llamando a conquistar, a avanzar. Algunos pasos prácticos. Cuando no has ahorita en tu condición en la que estás y piensas que te has encontrado con ese péndulo,
vas a tener que tomar una decisión. Primero, tener el valor. Como digan las mujeres, agarrar las enaguas, ¿verdad? O no sé cómo se decía, y el hombre pues agarrarse fuerte, ¿no? Agarrar valor. Y para ese valor que adquieras, va a provenir porque vas a confiar en Dios. Vas a decir, sí, me aviento el ruedo, lo que venga por delante. Porque sé que Dios viene conmigo. Porque he aprendido que Él va a estar dirigiendo mis pasos. Porque sé que Él ha provisto y proveerá y me guardará. Fe se va a requerir. Eso implica la fe. Creer, confiar, esperar. Así que este paso práctico, si no estás en esa condición, voy a invitarte que lo reflexiones y que ores a Dios por discernimiento. Esta es una batalla en donde estoy ahorita, que Dios quiere que pelee. Este es un terreno que debo pasar de largo. Esta es una situación en la que debo de confiar en ti y solo seguir adelante. Y para esto quiero que hagas memoria de las victorias pasadas de Dios en tu vida. No te enfoques en los problemas, no te enfoques en las derrotas. Quiero que hagas memoria de las victorias pasadas, donde Dios fue fiel en tu vida, donde Dios te dijo, mira, si en esto tan pequeño yo puedo proveerte, ¿cómo no te voy a proveer en esto a lo que te he mandado a hacer? Y como otro paso práctico quiero dejarte ahora que descanses, que confíes en el GPS. En el GPS divino de Dios, el cual nunca falla. Incluso cuando estés recalculando el GPS, que veas que está otra vez leyendo y releyendo, y de repente aparece que te desvió a otra dirección, es porque es para tu bien, porque o hay un accidente, hay un problema adelante, hay tráfico, y solo te está redirigiendo para lo mejor para ti, para que evites eso y puedas llegar en la mejor manera. Ahora, déjame concluir con esto. Yo fui confrontado con esto. Si regresamos a la historia de este péndulo, fui confrontado en ese momento en mi vida y yo ya me había comprometido a servir a Dios. Pero yo tenía que haber aprendido esto y confiar en Dios. A tomar la dirección de inmediato. Por acá, agárrate de aquí, pon aquí el arnés, sigue acá y no, sí, continúa. Vas por buen camino. Vean un video de eso. Yo estuve viendo en la mañana, antes de venir acá, un video de esto. Como una chica está intentando subir en un péndulo así, y el de arriba está, no, sí, sigue adelante, vamos, ánimo todo. Tú sí puedes, y ya está ahí la chica. Sufriendo porque ya no puede y está con un pie metido acá y con la otra mano que ella sigue agarrada y con el otro está metiendo el arnés. Y el otro le está animando. Pero lo que yo aprendí en estos años es que hay personas quienes van sin el arnés, quienes deciden, tienen el valor y tú dices, wow. Pero a diferencia de ese hombre o mujer, nosotros siempre vamos tomados de una cuerda de Dios. Nunca caerás al vacío, porque Dios siempre te sostendrá. Esa es la diferencia con este hombre. Lo segundo es que sí, tuve que aprender que muchos de ustedes se quedarán siempre en su vida en donde están. No avanzarán, será triste. Lo platicaré con mi hermano, líder, con los pastores, y diremos, wow, esta hermana nunca avanzó. Ese hermano, wow, esos jóvenes, qué ímpetu, qué fe que tenían con ese, míralos ahora dónde están. Porque decidieron algunos regresar.
y otros decidieron quedarse en su fe ahorita donde están. Están cómodos, están bien, están siendo muy bendecidos, qué bien. Pero Dios siempre te estará desafiando y animando para avanzar y que confíes en Él. Cuando venga el péndulo, que decidas tomar la decisión a continuar y ascender. Se trata de ascender la escalada, no se trata de descender, sino de ascender. Que Dios te confronte de la misma manera. Que no estés cómoda y cómodo en ese lugar donde te encuentras ahora. Los desafíos seguirán ocurriendo para Sendero de Vida. Ahora estaremos en un nuevo lugar. Y tendrás el desafío a hacer luz. Y tendrás que tomar la decisión a tomar algunas batallas en esta colonia de Las Palmas y algunas soltarlas. Tendrás que ser testimonio y mostrar que has aprendido a confiar en Dios. O muchos de ustedes dirán, no, yo decido mejor tirar la toalla y me voy para atrás. Es su decisión. Dios, siendo Dios, respeta esa decisión. Nosotros, ¿cómo no? Pero yo sí te animo, como estoy seguro que Dios, que vale la pena confiar en Dios y seguir avanzando. Lo que te espera, vivir por fe, es grandioso. Es una aventura increíble. Y te sentirás muy agradecido con Dios por haberte animado a tomar esos pasos de fe. Pongámonos de pie.